hemos invitado en primera instancia a don Luis Martínez Vázquez. Don Luis em, es licenciado en filosofía, también tiene formación en educación, enseñanza de la filosofía, em, y es doctor en filosofía por la Universidad de Granada. Profesor de la Escuela de Estudios Generales ya hace algunos años. Actualmente es asesor académico de la Vicerrectoría de Docencia y, por supuesto, involucrado en el tema de inteligencia artificial. Y pues ha dedicado varios de sus publicaciones a temas relacionados con inteligencia artificial, la ética en este asunto de inteligencia artificial, y que hemos querido iniciar con esta temática de encuadrar lo que es la parte ética, la parte de gobernanza y cómo movernos antes de empezar a instrumentalizar un poco más cómo utilizar la inteligencia artificial ya propiamente en las aulas. Entonces, le agradezco a don Luis que se apersone acá para que nos comparta su charla que ha titulado Gobernanza de la IA en la UCR, ética aplicada a los sistemas automatizados. Muy buenos días para todas y todos. Un gusto de saludarles y de compartir con ustedes esta presentación en relación con el tema de la gobernanza de la inteligencia artificial en la Universidad de Costa Rica. Em, Creo que lo primero que tendría que decir es externarles un cordial saludo de parte del señor vicerrector de docencia, don Jairo Núñez, que desde el inicio del año pasado ha tratado de liderar un proceso en lo que tiene que ver con la implementación de la inteligencia artificial en la Universidad de Costa Rica. Voy a tratar de presentarles en términos generales lo que tenemos en la universidad en materia de inteligencia artificial, em, tanto desde aspectos que históricamente hemos venido arrastrando, algunos detalles curiosos que en años anteriores hemos tenido en aspectos normativos, como ya los principios que a partir de los últimos documentos emanados por Rectoría nos permiten comprender la gobernanza de la inteligencia artificial. Quisiera comenzar eh, con una de las frases que don Javier presentó como punto de partida de la red, y es que efectivamente en tema de tecnologías emergentes no tenemos ninguna receta. Y esto, en último término, se va a traducir en la necesidad de que las diferentes unidades académicas y las diferentes personas docentes busquen mecanismos específicos para implementarlo de manera directa en sus diferentes formas de aplicarlo. Y aquí comprenderán la gran diversidad que tenemos en la universidad para poder normar este tipo de situaciones, ¿verdad? No será lo mismo la implementación de la inteligencia artificial en la escuela de agronomía, en donde están pensando en cómo monitorear los ciclos del agua en un invernadero, cómo desde el ámbito de las tecnologías en salud están tratando de implementarlas para radiografías o simuladores específicos en este tema, o quienes desde la inteligencia artificial generativa están tratando de implementar algunas herramientas o algunos modelos particulares para que los estudiantes puedan llevar a cabo sus trabajos escritos. Esta variedad y esta complejidad de formas en las que se puede implementar es el punto de partida para entender que, repito, como decía hace un par de minutos, no tenemos recetas preestablecidas en esta materia. Muy brevemente presento los antecedentes que les comentaba. Un oficio de la Vicerrectoría de Investigación en el año 2023 decía que eh, utilizar modelos de lenguaje de inteligencia artificial generativa era algo muy parecido al plagio, a la autoría falsa, o un proceso de engaño a los editores. Ya, hoy en día probablemente nos podamos sentar a discutir y a precisar muchísimo más lo que en aquel momento se decía por parte de la Vicerrectoría de Investigación. Eh, Luego, la resolución 12.784, que está de moda en estos meses porque los transitorios finalizaron para el primer ciclo del 2026, que es la resolución de incorporación del componente virtual en los planes de estudios.
Menciona en el artículo 37 que las unidades académicas deberían gestionar espacios de reflexión colectiva para abordar esta temática, cosa que también a nuestro criterio nos parecía bastante ambigua porque no se trata simplemente de discutir y generar resultados, se trata efectivamente de procesos específicos que la universidad pueda orientar para que las unidades académicas posteriormente puedan llevar a cabo su reflexión. Y un oficio del 2024 que utilizaba eh, la idea de regular los trabajos finales de graduación desde los reportes de similitud de Turnitin, una lectura de integración crítica. Como logran ver, ya comenzábamos a ver algo más de apertura en relación con esta temática. Bueno, es a partir de este contexto que en el año 2025 iniciamos una ruta de trabajo para propiciar tanto un marco de gobernanza institucional como la posibilidad de que haya alineamientos específicos en las áreas sustantivas de la universidad. Primero se realizó un mapeo de qué es lo que tenemos en la universidad, tratando de validar el proceso con expertos internacionales que permitieran llevar a cabo un análisis tanto de los resultados del mapeo como de las preguntas de cuestionario de consulta para las personas académicas en relación con las necesidades en materia de inteligencia artificial, el análisis del resultado de la consulta, que es un tema bastante interesante. Esta consulta mediante circular VD 15-2025 fue la primera consulta en materia de inteligencia artificial que se realizaba en la universidad y los resultados se analizaron tanto por parte de la Vicerrectoría de Docencia como por parte de un proyecto Erasmus del Observatorio del Desarrollo, de la Vicerrectoría de Investigación, que arrojó, repito, resultados bastante relevantes. Luego se realizaron grupos focales con personas docentes designadas por diferentes unidades académicas, lo que llevó como consecuencia la publicación de las resoluciones de rectoría R469 y R531, que serán los primeros instrumentos normativos que tendremos en esta materia y los que les dedicaremos la mayor cantidad de tiempo más adelante. Luego, posteriormente, viene la elaboración del marco de gobernanza institucional, que estamos bastante cerca de verlo a la luz. Yo esperaría que ya en un par de semanas tengamos el lanzamiento de este marco de gobernanza y para que posteriormente las diferentes vicerrectorías e instancias universitarias emitan lineamientos y orientaciones particulares en materia de inteligencia artificial. No me voy a detener en el tema del mapeo, simplemente doy algunos datos. Encontramos en total en aquel momento, a inicios del año 2025, supondrán que este dato ya está más que desactualizado, más de 200 documentos relacionados con el tema de la inteligencia artificial en los diferentes repositorios institucionales, más de 66 funcionarios que se destacaban por tener procesos en los que se involucraba la inteligencia artificial en proyectos, investigaciones, actividades, conferencias, ponencias, etcétera. Una cantidad relativamente cercana a 80 cursos, tanto de grado como de posgrado, dedicados en las diferentes mallas curriculares al tema de la inteligencia artificial y más de 40 proyectos registrados en las vicerrectorías que tenían relación con esto. Entonces, aquí hay un detalle importante porque hemos escuchado desde el año pasado que llegamos a la Vicerrectoría de Docencia decir que en materia de inteligencia artificial no se ha hecho nada en la Universidad de Costa Rica y creo que con los datos que les presento nos permite suponer que efectivamente tenemos una cantidad considerable de especialistas que han trabajado en diferentes ámbitos y que han permitido posicionar la universidad desde sus diferentes áreas del conocimiento en materia de inteligencia artificial. Bueno, y como les contaba, la circular VD 15-2025 resultaba el primer mapeo y el primer análisis institucional y la primera consulta en materia de implementación de inteligencia artificial. Eh, no me dedicaré a presentarles los resultados, puesto que me parece que requerirían un espacio aparte para interpretarlos, para analizarlos. Solo quisiera agregarles un detalle curioso en el sentido en que los resultados fueron analizados tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, pero además se les realizó por parte de los investigadores del Observatorio del Desarrollo
un proceso que denominaron análisis de sentimiento y comenzamos a notar cuál era el posicionamiento de las personas que participaron de la consulta en materia de inteligencia artificial, abordando en términos generales resultados bastante pesimistas. Y esto es un dato que me parece, repito, relevante para comprender el fenómeno de la inteligencia artificial en las personas docentes. Pero bueno, si en algún momento quisieran escuchar estos resultados y que los discutamos y que los analicemos, con muchísimo gusto podríamos agendar alguna sesión para discutirlos, puesto que, repito, creo, me parecen resultados bastante relevantes. Posterior a estos procesos, consulta, análisis, discusión, socialización, grupos focales, se tiene como punto de partida un borrador general que permite la emisión de las resoluciones R469-2025 y R531-2025. Son los dos primeros instrumentos institucionales que mm, eh, propenden a la implementación de la inteligencia artificial en la Universidad de Costa Rica. Eh, Fue tarde el momento en el que se plantearon estas resoluciones. La pregunta me parece poco objetiva en términos de que efectivamente las rutas de trabajo de las universidades públicas en Costa Rica, así como de muchas otras universidades con las que hemos tenido la posibilidad de conversar en esta materia, nos permiten entender que los ritmos han sido muy diversos. Hemos tenido universidades que han emitido sus normativas específicas, aquí estamos hablando de normativas generales, han emitido sus normativas específicas y luego han comprendido que estas normativas específicas no tienen anclaje en ningún proceso ni en ningún marco de gobernanza y por lo tanto entonces no surten el efecto que consideran. Entonces fueron anticipándose a temáticas, pero se dieron cuenta que había que devolverse en el proceso. Otras instituciones comenzaron con elaboración de marcos de gobernanza y parten de la misma idea que esta resolución ha partido. Se trata de documentos que deben ser constantemente revisados y analizados toda vez, como bien lo dice la R531, de que se trata de materia emergente, constante, ¿verdad? No es que emergió en un momento y ya se quedó tal como la conocimos, sino que constantemente vemos cambios tanto en el desarrollo como en la implementación de la IA en las distintas áreas sustantivas de la universidad. Y en este caso, entonces, repito, creo que el proceso de la Universidad de Costa Rica ha tenido esta principal ventaja, a saber, la posibilidad de comenzar con un proyecto que va desde los aspectos más generales a los más específicos. Algunas otras universidades estatales lograron este primer ensayo y dijeron necesitamos lineamientos para qué vamos a hacer en el aula y cuando comenzaron a elaborar los lineamientos dijeron no, necesitamos revisar reglamentos. Entonces se fueron a un ámbito más amplio y luego dijeron bueno, pero es que no podemos revisar los reglamentos de normativas si no tenemos un marco de gobernanza, entonces tuvieron que irse al Consejo Universitario, a emitir un marco de gobernanza o a discutirlo en un ámbito muchísimo más amplio para luego devolverse a los aspectos más específicos. Eh, y con esto creo que respondo a la pregunta. Llegamos tarde, creo que en términos generales hemos tenido procesos muy diferentes y el acelerar los procesos no necesariamente ha sido un sinónimo de éxito o de procesos bien llevados a cabo. Bueno, la R469 establece los lineamientos generales en relación con la implementación de la inteligencia artificial en la institución. Y aquí estamos hablando de las áreas sustantivas, pero también estamos hablando de la gestión administrativa, y estamos hablando de procesos que necesariamente deben considerar o deberían analizar si se puede considerar la implementación de la IA en este proceso. Permítanme, sé que estamos en el ámbito de la docencia, pero permítanme poner ejemplos que se escapan de este ámbito, como por ejemplo, deberíamos automatizar procesos de asignación de becas en modelos de inteligencia artificial.
Es una pregunta seria, es una pregunta compleja, una pregunta difícil de responder. Deberíamos pensar en automatizar procesos de organización de expedientes estudiantiles, toda vez que estamos pensando como un imperativo en la protección de datos personales de las personas estudiantes. Tenemos seguridad de que los modelos que vamos a implementar nos permiten la privacidad que requerimos para este tipo de documentación. Son preguntas serias y profundas que iguales a las preguntas que tenemos los que ejercemos la docencia en la dinámica de aula nos hacemos, ¿verdad? Y nosotros nos preguntamos en la dinámica más concreta, ¿puedo subir un trabajo que el estudiante me dio para yo calificar a título personal como parte de un curso a un Perdón, determinado? para los compañeros que están en la sala, no escuchamos nada vía Zoom. Es recibido por la empresa de la persona estudiante para yo subir su trabajo a una página en la que yo no tengo la absoluta seguridad de cómo van a ser tratados los datos de ese documento. La seriedad de esta pregunta que les planteo, eh, efectivamente, estamos aquí hablando del ámbito de lo individual, de la relación persona docente, persona estudiante. A mi criterio tiene la misma gravedad ética de preguntarnos si podemos automatizar la asignación de becas. Entonces vean ustedes la cantidad de ámbitos en la que esta resolución debe pensar para que surta un efecto adecuado en una universidad en donde tenemos 7 grandes áreas sustantivas y en donde todas ellas somos probablemente bastante diferentes. Y en segundo lugar, la resolución R531-2025, que es la que declara de interés institucional la adopción ética, crítica y humanista de la inteligencia artificial, con dos características muy curiosas. Es una declaratoria de interés institucional sin fecha de caducidad, lo cual resulta bastante halagüeño por parte de quienes trabajamos esta temática. Y en segundo lugar, la absoluta necesidad de revisar constantemente todo lo que se haga en esta materia. Es decir, nada está escrito en piedra y resulta necesario implementar. Voy a acercarme un poco más al micrófono porque parece que quienes están en Zoom no me escuchan, a pesar de que puede que suene un poquito más fuerte acá en el auditorio. Bueno, y entonces ahora sí vengo a los dos últimos aspectos que les quiero presentar. En primer lugar, ¿qué entendemos por esta adopción ética, crítica y humanista? Particularmente quisiera centrarme en esta noción de la adopción ética de la inteligencia artificial. Parto de la idea, que creo que comparto con todos quienes me están escuchando en este momento, de que la implementación de la inteligencia artificial en la Universidad de Costa Rica no puede darse de la misma manera que la implementación de la inteligencia artificial en una organización no gubernamental o en una empresa dedicada a un propósito particular. Este sello de carácter humanista que tiene la universidad exige de manera particular que esta implementación se lleve a cabo de la manera más rigurosa posible en los distintos niveles en los que se va a implementar. Así que eh, voy a partir esta idea de la ética en dos documentos normativos. Uno de ellos ya está publicado, que es la 469, y la segunda es en el marco de gobernanza institucional en materia de inteligencia artificial, que está ya en su última revisión y que esperemos que en un par de semanas ya sea lanzada oficialmente a toda la comunidad universitaria. En la resolución de rectoría, la ética se propone como un marco de sentido y de responsabilidad pública frente al cambio tecnológico. Es decir, estamos pensando en una ética aplicada. No estamos pensando, creo que era en alguna medida la sugerencia del título de la presentación que le plantea a don Javier, quien muy amablemente tuvo la gentileza de invitarnos,
en el sentido de la necesidad de comprender que en la universidad la ética es el eje principal para comprender esta implementación, no la automatización, no la celeridad, no la novedad o el tecnooptimismo que genera la implementación de las tecnologías. Y se trata de un proceso de integración al proceso de innovación, es decir, es la brújula que permite orientar la toma de decisiones en los procesos de implementación de inteligencia artificial. Y aquí estamos hablando de un proceso integrador, permítanme insistir en la palabra integración, toda vez que esta resolución de rectoría y algunas acciones por parte de la administración han suscitado sendos artículos en el semanario Universidad en relación con esta temática, en donde se discutía la suposición de que la inteligencia artificial era una especie de organismo paralelo que articulaba ciertas decisiones, mientras que en el espíritu, en la razón ética o la raíz epistemológica que sustenta la toma de decisiones en la ética es justamente la necesidad de integrarlo a las dinámicas en función de que sea, repito, como una brújula orientadora. Además, plantea la exigencia de una reflexión crítica institucional y se propone como una dimensión de referencia y liderazgo universitario. Y ahora sí, en el marco de gobernanza, que repito, esperemos esté a punto de salir a la luz y ojalá nos puedan acompañar en el lanzamiento de este documento, a mi entender bastante relevante. Ya se plantea ahora sí como un criterio operativo para conducir decisiones por parte de las diferentes unidades y unidades académicas y unidades operativas de la universidad. Entonces, en el fondo está la idea de que todos los procesos que implementan la inteligencia artificial deben ser analizados de manera rigurosa e interdisciplinar en función de determinar que en todos los pasos se dé a cabo una implementación ética. Entonces estamos hablando, por ejemplo, permítanme continuar eh, con los ejemplos que les planteaba previamente, eh, en el manejo de los datos de las personas estudiantes, no solo necesitaríamos asegurarnos que el manejo de datos se dé de buena manera en el primer resguardo, sino también durante el proceso e inclusive durante el desecho de los datos, en el momento en el que estos se vayan a desechar, en el momento en que se vayan a borrar o en el momento en el que los servidores o los espacios en donde se almacena la información sean desechados por parte de la institución. Esto permitirá que se lleven a cabo ajustes, no solo en el inicio de la toma de decisiones, sino en el proceso y elementos propios de evaluación en el cierre de cada uno de ellos. Y además es una forma de prevención y resguardo institucional que permite efectivamente anticipar daños, reducir riesgos en la implementación de estos modelos. Bueno, y ahora sí quiero dedicar los minutos que me quedan a presentarles los pilares y principios de la gobernanza que tenemos en la Universidad de Costa Rica. Aquí estos pilares y principios están reflejados en la resolución 469 y también se verán reflejados directamente y ya de manera más operativa y más directa en el marco de gobernanza. La resolución nos plantea 10 principios orientadores y 4 pilares de trabajo. Trataré de decir una palabra de cada uno de ellos. Estoy seguro que don José Antonio más adelante dedicará suficiente tiempo a hablar de al menos 2 de ellos de manera muchísimo más precisa que yo. Y 4 pilares de trabajo que son los que van a articular el desarrollo de estas temáticas en la universidad. Me referiré a cada uno de ellos de la manera más breve posible. Veamos entonces el primero de ellos, que es el de la gobernanza, orientaciones institucionales y marco ético. Ya en el tema de la ética dijimos algunos detalles,
Pero aquí tendríamos que decir que cuando hablamos de gobernanza institucional, la Universidad de Costa Rica ha asumido con absoluta certeza que la gobernanza es un proceso que va desde lo macro a lo micro. Es decir, comenzamos con orientaciones generales para que luego las unidades académicas y las personas docentes y los diferentes funcionarios puedan emitir sus respectivos líneas de trabajo, sus respectivos análisis y la respectiva toma de decisiones para poder implementarlo. De ahí que en el proceso de gobernanza y de organización institucional se ha planteado el establecimiento de un comité estratégico institucional de inteligencia artificial, que es el que va a orientar los procesos que se tomen en las diferentes instancias. Este comité estratégico será consultivo para comisiones de docencia, personas directoras decanas, diferentes instancias, de tal manera que se puedan emitir recomendaciones particulares en la toma de decisiones en los diferentes procesos. Luego se emitirá el marco de gobernanza, vendrán los lineamientos específicos y luego se revisarán asuntos normativos. Si lo logran ver, el tema de la modificación de los reglamentos queda en un plano un poco posterior en función de que es muy probable que la implementación del marco de gobernanza y los lineamientos específicos nos exijan mover procesos que permitan modificar asuntos normativos. Esto es un cambio de paradigma desde mi perspectiva que merece la pena resaltarse. No sé si alguno de ustedes lo recordará, pero las primeras consultas o las primeras discusiones que teníamos en materia de implementación de inteligencia artificial en el ámbito de la docencia estaban en función de lo normativo. Y créanme que a la Vicerrectoría de Docencia llegan muchas de estas consultas. Permítanme caricaturizar un poco la consulta. Se pregunta algo así como, dígame en qué artículo del reglamento y de cuál reglamento puedo yo castigar a un estudiante porque usó inteligencia artificial. Por ahí, digamos, andan las consultas que recibimos en términos generales. Un proceso centrado en lo punitivo, centrado en la persecución, si me permiten, un proceso con un ejercicio de poder fuerte y significativo en función de que la persona docente ejerce poder sobre la persona estudiante y en alguna medida le exige a la persona estudiante que le explique con puntos y comas a dónde fue que utilizó y cómo la utilizó y por qué la utilizó. Si me permiten esta segunda aclaración, también debo decir que no hemos recibido una sola consulta de ninguna persona docente que diga, es ético que yo califique un examen o elabore un examen o elabore y califique un examen con algún modelo de lenguaje de inteligencia artificial. Esas consultas no las hemos recibido todavía. En mi perspectiva, si me permiten hablar desde lo personal, yo no veo ningún inconveniente en que una persona docente elabore y califique un proceso de evaluación. No obstante, la única característica que yo agregaría a esta situación es que la persona estudiante debe estar adecuadamente informada de quién le calificó un trabajo. Yo como persona estudiante eh, estaría muy interesado en saber quién me calificó un trabajo, si me lo calificó el asistente del curso, si me lo calificó cuál profesor del curso lo calificó, bajo qué criterio, o si el proceso de calificación fue automatizado. En mi criterio, tomaría un poquito más de precauciones para revisar las respuestas con las que fui calificado si el proceso fue automatizado. Pero yo al menos debería estar informado de cómo fui calificado, quién me calificó y de qué manera me calificó. Entonces, si logran ver el tema de lo normativo, está quedando como un proceso, como un resultado luego de la implementación y no como el punto de partida para normar la toma de decisiones. Y esto, repito, creo que es algo que merece la pena celebrarse muy positivamente en la toma de decisiones y en la gobernanza de la inteligencia. En materia de
alfabetización y competencias, el diagnóstico institucional que les comentaba arroja un detalle, por decirlo poco, alarmante. Hay poca información, hay poco conocimiento por parte de las personas docentes en materia de inteligencia artificial, en materia de los principales riesgos. Solo para poner un ejemplo muy directo, el riesgo más fuerte que ven las personas docentes es el plagio. ¿Y dónde están los problemas ecológicos que genera la implementación de la inteligencia artificial, por ejemplo? Yo estaría un poquito más preocupado en que nuestra especie se extinga, ¿verdad? A que a mis estudiantes cometan plagio, pero permítanme decirlo de manera bastante coloquial. Entonces, la alfabetización y la generación de competencias en materia de inteligencia artificial debe tomarse con seriedad. De ahí que el proceso que se está llevando a cabo por parte de la unidad METICS y por la Comisión TICES de CONARE está en función de procesos de alfabetización que comienzan desde lo más básico para que se lleve un proceso un poco más articulado. Bueno, aquí está el doctor Jonathan Piedra, que fue uno de los especialistas consultados por parte de CONARE, junto con este servidor, para elaborar el cursos autogestionados en materia de inteligencia artificial, que ya serán lanzados también en un par de semanas, y justamente parten de esta idea. Supongamos que nuestras personas docentes no conocen en materia de IA. Quienes conocen estos fundamentos básicos, excelente, vamos dando suficiencias de estos contenidos, pero no podemos suponer que lo básico se conoce por parte de las personas docentes. Y en este sentido, merece la pena recalcar que las competencias en IA deben fortalecer la autonomía, el análisis crítico y la toma de decisiones informadas. A esto nos referimos cuando hablamos de alfabetización. En materia de infraestructura y herramientas, el tema es amplio, largo, complejo y difícil. ¿Cómo vamos a hacer para no generar sesgos socioeconómicos o brechas más allá de las que ya tenemos cuando implementamos IA? Una persona docente se pregunta cuando pide a sus estudiantes que hagan un trabajo con IA para poner lo más básico del proceso, que hay brechas económicas en los estudiantes que están en su salón de clase. La pregunta es grave y compleja. Todos tienen licencia para acceder y los que no tienen licencia son más vulnerables porque terminan cediendo una cantidad de datos que ni siquiera ellos mismos saben qué es lo que están cediendo. Y la universidad debe pensar directamente cómo romper esta brecha socioeconómica en el acceso a las tecnologías. Y esta toma de decisiones no es fácil. ¿Cuál es el modelo que funciona? ¿De dónde está el presupuesto para poder generar este tipo de licencias? ¿En qué medida los podemos implementar? Si efectivamente la protección de los datos y la privacidad está asegurada por parte de la compañía o de la persona que lo provee, o la universidad debería generar su propio modelo de inteligencia artificial, cosa que es prácticamente imposible con los recursos que tenemos. Son preguntas graves, complejas, que en materia de gobernanza deben resolverse. Entonces, en términos de infraestructura tecnológica, creo que hay muchísimo por resolver y hay muchísimo por discutir. Y en el tema de diagnóstico y transformación de procesos, estamos hablando de evaluar sin afectar los derechos, procesos graduales y una revisión continua, tal como ya previamente se los hacía saber. Bueno, y en materia de principios orientadores, solamente los menciono y digo un par de detalles. En tema de la transparencia, estamos hablando de que todo usuario debe saber cómo funciona el sistema que está automatizando sus datos. Volvamos al ejemplo de automatización de procesos administrativos. En materia de equidad y no discriminación, tenemos la necesidad de suponer la pregunta, tenerla siempre sobre la mesa. Estamos generando brechas de género con la implementación de este modelo. Permítame un ejemplo sensible para todos nosotros. La automatización de calificación
de artículos enviados a régimen académico por modelos de inteligencia artificial. Esto podría generar brechas de género. Es una pregunta seria y profunda que debemos reflexionar. Eh, el siguiente principio es el de respeto a los derechos humanos, siempre pensando en que hay que romper toda forma de daño y discriminación, además de garantizar consentimiento informado. Eh, en materia de integridad académica, que repito que creo que es uno de los temas que José Antonio discutirá más adelante, y que ya ha dado un par de detalles, estamos hablando de la necesidad de pasar de el rechazo a la integración de las tecnologías, más que la persecución de frente a estos temas para los estudiantes. Deberíamos pensar que la implementación de la IA es hoy en día prácticamente en todas las áreas del conocimiento una habilidad que con la cual los estudiantes deben salir de nuestras aulas. Aquí habría que pensar en una diferencia entre plagio y fraude. Probablemente no estemos hablando de plagio, pero probablemente podríamos pensar que se trata en algunos casos de algún tipo de fraude, y la necesidad de revisar nuestros procesos pedagógicos y didácticos, ¿sí? En síntesis, voy a tratar de resumir unos 10 minutos de conversación en una frase. Cuando la implementación de un modelo de IA en la dinámica de un aula no funciona, no necesariamente es culpa de la IA ni de la persona estudiante, sino probablemente del diseño del curso. Y ahí es donde nosotros tendríamos que repensar la manera en la que ejercemos la docencia en nuestras dinámicas. Bueno, y aquí me saltaré un par de detalles. En materia de honestidad intelectual, estamos hablando de un proceso de conciencia ética en tanto en las personas estudiantes como en las personas docentes. La idea es, desde esta perspectiva, que quienes la implementen tengan posibilidades de comprender la responsabilidad que tienen a la hora de implementarla. En materia de rendición de cuentas, toda aplicación debe tener responsabilidades claras. A propósito de lo que por ahí Franz Sinkelhammer decía en función de los efectos indirectos de la acción directa, las compañías dicen es que no fue culpa mía, fue culpa del algoritmo. Pero bueno, ¿quién diseña el algoritmo y quién lo lleva a cabo y quién se va a responsabilizar por los efectos indirectos de eso? En materia de protección de datos personales, deberíamos usar los datos estrictamente necesarios para que funcionen los modelos. El ejemplo que les daba de si nosotros podemos subir los trabajos de nuestros estudiantes a donde queramos, creo que en un principio la respuesta es no. En materia de autonomía humana, tanto la resolución como el marco de gobernanza insisten en esta idea de que el ser humano es el actor principal del proceso educativo, es el actor principal de cada uno de los procesos y por lo tanto la revisión humana es constantemente eh, necesaria. Eh, a mi entender, es uno de los criterios o de los principios más relevantes o más novedosos, en tanto se plantea la sustentabilidad más allá de la sostenibilidad, pensando en la necesidad de una innovación tecnológica que deba priorizar la justicia socioambiental cuando se tomen las decisiones. Es decir, no es solo sostener o tratar de contener los efectos, sino más bien mecanismos que permitan retribuir los efectos que causamos cuando implementamos modelos de inteligencia artificial. El impacto social positivo, que tenga un impacto específico en las comunidades, beneficios reales para las comunidades. Y con esto yo ya cerraría los temas que les traía. Como logran ver, cierro con lo mismo que comencé. No tenemos ninguna receta. Creo que les he planteado más preguntas y más discusiones que respuestas. Así que quisiera cerrar agradeciéndoles de nuevo el espacio y deseándoles lo mejor en el resto de la jornada, porque sé que son temas que van a permitir orientar adecuadamente esta temática. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias, don Luis. Tenemos tiempo para un par de preguntitas. Si alguno tiene alguna consulta o comentario, mientras van pensando la consulta. Ah, bueno,
Muchas gracias. No, nada más, así por la pura curiosidad, si nos podría, si sabe, no sé si recuerda, un poco del detalle de todos estos trabajos que se han ya hecho, trabajos finales de graduación o los usos, los 40 que mencionó de proyectos ya inscritos, que si nos podría comentar un poquito cómo la están usando de alguna manera así muy general o no. Muchas gracias. Voy a tratar de que la mente me ayude a recordar algunos datos. Tengo bastante claro que está disperso en todas las áreas del conocimiento. Tenemos, el ejemplo que di es concreto en una parte de la presentación. La Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios tiene un proyecto de docencia, o bueno, ahora se llaman iniciativas de mediación pedagógica, dedicada a automatizar procesos de irrigación de ciertos cultivos dentro de invernaderos, automatizados por inteligencia artificial, para ponerle un ejemplo concreto. Y esto con una vinculación con empresas, para tratar de verificar si se les puede dar una colaboración directa a las empresas. Si mi memoria no me falla, vinculado con estudiantes avanzados de carrera que están cerca de hacer trabajos finales de graduación. Este es un ejemplo particular. En la que tenemos un espectro mucho más amplio, tiene que ver con la IA generativa, y aquí es una distinción importante. En varios ámbitos, se supone que cuando hablamos de IA, estamos hablando de los modelos de lenguaje, de los procesadores de texto, estos que le hablan a uno muy bonito y que le dicen cosas muy agradables. Tienes razón, me he equivocado, ¿verdad? Aquí hay una gran concentración. Carreras, unidades académicas que han buscado mecanismos para integrar esto, procesadores de texto, modelos de lenguaje, ya específicamente de IA generativa en diferentes ámbitos. Por ejemplo, una sede en particular en el ámbito de la enseñanza del inglés, fascículos para que las personas docentes puedan implementar la IA en su ejercicio docente desde experiencias recopiladas por las mismas personas docentes. Y no me atrevería a contarle más porque ya sería bastante más impreciso. Con mucho gusto. Buenas, muchas gracias por la presentación. Ahora que lo escuché, a mí me surgía una duda cuando se hablaba de que pues, podría ser un proceso discriminatorio, digamos, para algunos estudiantes que no puedan tener acceso a estar pagando el uso de alguna inteligencia artificial en particular. Y me pregunto si la universidad en algún momento ha contemplado tener a la disposición de los estudiantes alguna licencia paga de algún tipo de IA, ¿verdad? También porque recuerdo el año pasado que dieron unos talleres de Protea. Yo asistí a uno, ¿verdad? Y dijeron que también estaban considerando ver si se ponía a disposición de la población docente alguna IA, digamos, un poquito eh, controlada, pero que sí pudiera generalizar ese uso, ¿verdad? Y no que de repente el que puede pagar la licencia de la IA cara le genera toda la tesis, ¿verdad? Y los que no tienen que ir viendo qué datos meten y cómo se ponen, porque ya esto es una realidad, no podemos frenarlo, ¿verdad? Sí, muchas gracias por la pregunta. La respuesta es un poquito larga. Voy a tratar de resumirla. Justamente hoy, en el edificio de Educom, durante todo el día se está llevando a cabo un taller en conjunto de la Vicerrectoría de Docencia con el Observatorio del Desarrollo para generar lo que ellos llaman un toolkit de implementación de IA. El proceso que ha venido llevando el observatorio, que ha venido de la mano con la VD, les ha permitido ya llegar a la concreción directa de cómo en la dinámica de aula se puede implementar la IA, cómo generar rúbricas, y el taller es hoy. De aquí salgo corriendo para allá para ver por cómo va el avance, porque ya estamos hablando de elementos muy específicos como los que usted está presentando. De este proceso surge en primer lugar la necesidad, el toolkit viene
El toolkit es como una cajita de herramientas, ¿verdad? Con algunos insumos para que los docentes tomen decisiones a la hora de implementar de la dinámica de aula. En el toolkit viene un análisis que debe realizar la persona docente guiado en el que le va a permitir identificar cuáles modelos de lenguaje le funcionan y cuáles no. Aquí ya tenemos un primer encuadre que me parece relevante de señalar. No todos los modelos funcionan para todas las aulas, no podemos en todos los casos decirle al estudiante, escoja la que usted quiera. eh, y el docente va a tener que ir probando cuál le funciona más, cuál le funciona menos y de qué manera lo va a implementar, ¿verdad? Casi hay que pensar, y quienes están diseñando el toolkit, piensan que el curso debería tener cuál es el grado de implementación, o como una barrita de termómetro de implementación de inteligencia artificial. ¿Qué tanta IA, eh, permítame lo coloquial de la afirmación, qué tanta IA le meto al curso? Yo como docente y el estudiante como estudiante, ahí tenemos que tener un termómetro, ¿verdad? Eh, y ahora sí, para responder directamente lo que usted me plantea, creo que lo puedo contar porque ya se dijo públicamente, la universidad el Comité Gerencial de Informática recientemente, debido a otro proceso que era necesario, no sé si recuerdan que los correos nos estaban rebotando y que decía que era spam y que lo que nosotros enviábamos caía spam a otros lugares, tiene que ver con algunos criterios específicos de gestión de información a nivel internacional. La universidad se ha visto obligada a comprar los servidores de correo electrónico a Google, razón por la que muy pronto, hasta donde logro entender, tendremos todas las personas docentes licencias de Gemini, de IA de Gemini. Hasta el momento creo personas docentes. Esto supondrán ustedes que es una situación económicamente pesada, ¿verdad? Comprar licencias hoy en día es un asunto complejo. Falta ahora pensar qué vamos a hacer con las personas estudiantes. Y ya estamos hablando de una comunidad muchísimo más amplia y la toma de decisiones es bastante más compleja. Tenemos otra pregunta por acá, don Luis. Continuación de la que usted acaba de explicar con Gemini, eh, la pregunta está con respecto ok, tenemos la suite de Microsoft Office 365 y eso incluye Copilot. Yo estaba usando Copilot para algunas cosas, principalmente para corregirme mi redacción y hacer cosas muy básicas, pero he estado viendo que el modelo funciona bastante bien, pero no he visto, no sé, cómo está el acceso para estudiantes y cómo podría yo hacer que mis estudiantes tengan acceso a través de su acceso digamos, al suite de 365, puedan trabajar, digamos, y podamos colaborar. Sí, las personas estudiantes también tienen acceso al modelo de Copilot. No obstante, vamos al dilema que les planteaba previamente. ¿Qué viene primero, el marco de gobernanza o la toma de decisiones? Me parece que las personas estudiantes tienen acceso a ello, lo cual es bastante eh, plausible, agradable, pero yo creo que ahora, con la llegada del marco de gobernanza, deberíamos filtrar lo que tenemos y pensar si efectivamente es esto lo que necesitamos y es esto lo que podemos implementar o lo que necesitamos implementar en la dinámica de nuestras aulas o en la dinámica de las unidades académicas. Y además, ¿en qué medida? ¿Verdad? Aquí yo pondría solo este detalle, no porque tengamos muchas licencias significa que estamos bien en materia de implementación de IA. Puede que con una baste. Puede que ninguna nos sirva, como les decía, o puede que necesitemos un par, y esto es una decisión que hay que comenzar a rastrear desde una perspectiva técnica de especialistas en el ámbito de la arquitectura, ¿verdad? Informática. Tema que por lo demás se escapa por mucho a mis competencias, así que no quisiera decir más sobre el tema. Don Luis, tenemos una última pregunta desde los que nos acompañan virtualmente. Don Héctor Perdomo consulta, ¿cuál será el mecanismo para que cada unidad académica establezca su lineamiento sobre el uso de la IA?
Sí, estoy pensando en unidades académicas. La ruta va más o menos como la planteaba. Esperemos en los próximos días tener ya publicado y lanzado el marco de gobernanza. Posteriormente a ello, la Vicerrectoría de Docencia ya tiene bastante avanzados las orientaciones específicas en materia de implementación de inteligencia artificial en la dinámica de aula, que serán orientaciones más para guiar la discusión. Y posteriormente a ello, ya las unidades académicas tendrán que hacer su propio análisis, su propia discusión para saber cómo implementar esas orientaciones de manera directa. Em, Estas orientaciones de la Vicerrectoría de Docencia particularmente son fruto del toolkit que les estoy comentando que hoy se está implementando por primera vez. Vamos a tratar de darle seguimiento a cómo resulta el taller de hoy y comenzaremos a redactar las orientaciones que van a tener más o menos la guía del toolkit en términos de em, rúbricas, procesos, toma de decisiones, declaraciones de privacidad, consentimientos informados, declaraciones de implementación, ¿verdad? Creo que tanto las personas docentes como las personas estudiantes deben declarar qué usaron y cómo lo usaron cada vez que presentan alguna actividad. Todo esto vendrá en términos un poco más macro para que las unidades académicas puedan hacer su propia discusión ya a partir de los insumos que tenemos. Repito, de lo más grande a lo más pequeño, resoluciones de rectoría, R469, R531, marco de gobernanza institucional, orientaciones de la vicerrectoría de docencia y luego orientaciones específicas de cada unidad académica. Muchísimas gracias, don Luis, por enmarcarnos cómo estamos un poco en la universidad, cómo estamos desarrollando este tema. Y pues lo despedimos con un aplauso. Yo sé que tiene que salir en carrerita, pero muchísimas gracias.